hermanos, les saluda en la paz del Señor. Grato placer poder estar aquí adelante y tener un domingo más la exposición de la palabra. Como ustedes saben, hermanos, aquí en nuestra iglesia tenemos exposiciones, predicaciones expositivas, ¿no? Y estamos yendo versículo tras versículo en los libros del Antiguo Testamento. Hemos concluido con lo que es el libro de Jueces y ahora ya estamos más de la mitad del libro de Ruth. Nos encontramos en el capítulo 3. Y bueno, es algo que nosotros hemos venido haciendo ya desde mucho tiempo. Si bien es cierto, antes con nuestro pastor Gabriel lo hacíamos en el Nuevo Testamento, pero de la misma manera también seguíamos las predicaciones expositivas, ¿no? Íbamos versículo tras versículo por el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora de la misma manera lo estamos haciendo en el Antiguo Testamento. Y bueno, es una bendición de Dios de que también nosotros podamos conocer al Señor, podamos ver sus perfecciones en este libro del Antiguo Testamento. Quiero dar igualmente la bienvenida a aquellos que nos están visitando. Es un grato placer tenerlos aquí, hermanos. Las puertas de la iglesia siempre van a estar abiertas, así también con aquellos hermanos que nos están volviendo después de mucho tiempo. Los hemos extrañado, hermanos y hermanas, y siéntanse igual acogidos, ¿no? Quisiera que no se vayan muy rápido aquellos que nos han visitado, como también los que han venido, para que podamos hablar igual con ustedes, ¿no? Entonces, hermanos, quisiera invitarles para que podamos ir al libro de Ruth. Y podamos ir al capítulo 3, así continuando lo que hemos estado haciendo domingo tras domingo. Hemos concluido la anterior semana el capítulo 2 y hoy vamos a adentrarnos al capítulo 3, ¿no? Ahora, mientras ustedes van buscando el capítulo 3 del libro de Ruth, hermanos, hemos visto que esta historia que nosotros estamos abarcando en el libro de Ruth es una muestra de que Dios también presta atención a las personas pequeñas, a los pueblos pequeños, a las aldeas pequeñas, como también Él lo hace con lugares grandes, ¿no? Vemos que Dios también presta atención a personas y a pueblos pequeños, ¿no? Quisiera que vayamos al libro de Ruth, capítulo 3, y podamos leer los primeros 5 versículos. Quisiera que se pongan de pie, hermanos, pedirles que puedan ponerse de pie, para tener la lectura de la palabra del Señor en estos versos. Yo voy a leer en voz alta lo que dice los primeros 5 versículos del capítulo 3 del libro de Ruth, mientras ustedes me siguen con sus vistas. Ruth capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí, que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Vamos a orar, hermano. Señor, gracias por esta mañana que tú nos permites tener, Señor, con la bendición de tener tu palabra escrita, Señor, y también tener la predicación, Señor, la explicación y la aplicación de tu pasaje. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en este tiempo, nos asistas de tal manera, Señor, de que tu pueblo pueda oír, Señor, tu voz cuando la leamos y la explicamos, Señor, tu palabra. Te encomiendo, Señor, este tiempo también mi vida, para que tú en mi debilidad, Señor, me ayudes a poder trazar con fidelidad, explicar con fidelidad, Señor, tu santa palabra. Gracias por esta mañana, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están presentes. Y te rogamos la bendición de tu Espíritu, Señor, para que Él nos guíe, Señor, en toda esta predicación. Hemos orado en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Mientras íbamos desarrollando estos capítulos y hemos ido concluyendo el capítulo 2, ustedes han podido notar que el capítulo 2 termina con luces de esperanza. Hemos visto el milagro de la provisión de Dios en el capítulo 2, de la providencia de Dios, y termina el capítulo 2 con luces de esperanza.
vemos que termina el capítulo 2 entre el diálogo entre Ruth y Noemí, ¿no? Y ahí encontramos muchas cosas. Encontramos a Ruth que le está contando a su suegra de la gran generosidad que el hombre Booz ha mostrado con ella, ¿no? Un hombre que claramente se había mostrado interesado en esta joven de Moab, en Ruth, ¿no? Sabemos que Ruth, por la historia que vemos a partir del capítulo 1, había regresado juntamente con su suegra a estas tierras de Israel, a Judá, ¿no? Ambas habían perdido a sus esposos. En cierto modo la muerte estaba a la orden del día cuando vemos la experiencia que había sufrido tanto Ruth, había sufrido también Noemí, había sufrido Orfa, ¿no? La muerte era algo que acontecía también en esos días. Y ahora ellas se encuentran en una posición desolada, hemos dicho eso en el capítulo 1. Noemí había retornado a sus raíces, pero lo había hecho con amargura en el alma, ¿no? Por todo lo que había pasado en su vida. Y una de las cosas que vemos mientras ellas están mendigando es la fuerte y maravillosa, el fuerte y maravilloso compromiso de Ruth, ¿no? Esta joven de Moab. En el proceso de esta historia hemos visto que Ruth ha llegado a confiar en el Dios de Noemí, ¿no? Él le dice en el capítulo 1, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, ¿no? Entonces Ruth había llegado a confiar en el Señor hasta este punto. Y mientras las escenas van transcurriendo, dan paso a una maravillosa escena de provisión y cuidado por parte del Señor, ¿no? Y así es como termina el capítulo 2. Vemos cómo el Señor provee para estas mujeres a través de un hombre que se llama Booz. Podríamos decir un hombre que ama al Señor, que para la época en la que fue escrito este libro, que es la época de los jueces, podríamos decir, es como encontrar una aguja en el pajar, ¿no? Una época en la que los hombres realmente estaban inmersos en la inmoralidad sexual y en la maldad, ¿no? Se habían apartado de Dios. Y en cierto modo de que Ruth y Noemí encontraran a Booz era como encontrar una aguja en el pajar. Pero este capítulo 2, hermanos y hermanas, también nos deja un poco de intriga, ¿no? Al mismo tiempo de que nos deja un poco de intriga, nos entrega un poco de posibilidades. Hace que nosotros creemos ideas en nuestras mentes, ¿no? Y hace que surjan preguntas en nuestras mentes. ¿Qué tipo de preguntas? Nos podemos preguntar, ¿qué es lo que va a pasar entre Booz y Ruth? ¿Es que van a estar juntos? Bueno, no nos vamos a adelantar a los otros capítulos, ¿no? Nos estamos preguntando en base a lo que termina el capítulo 2. Y nos seguimos preguntando, ¿qué es lo que va a suceder ahora? ¿Qué es lo que va a pasar con estas mujeres? ¿Qué van a hacer Ruth y Noemí cuando termine el tiempo de cosecha? Y ahí es donde termina el capítulo 2, ¿no? Esa tensión del capítulo 2. Ellas iban a tener una provisión durante el tiempo de cosecha, aproximadamente 2 meses, y eso lo habíamos dicho la anterior semana. 2 meses que estas dos mujeres iban a tener la provisión del alimento. Pero aún hay, en cierto modo, muchas posibilidades. Hay intriga en la escena, ¿no? Ahora, una cosa segura, hermanos y hermanas, que nos muestra sobre todo este capítulo, en cierto modo, respondiendo esas preguntas para Ruth y Noemí, es que no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer. Simplemente arrojarse a la soberanía, a la bondad y a la gracia de Dios. Un paso de fe, un arriesgado paso de fe es el título de mi sermón. ¿Por qué he puesto un arriesgado paso de fe? Lo que vamos a ver en los 5 versículos, en cierto modo puede o no puede funcionar. Ellas no saben lo que va a pasar al finalizar el capítulo 3, no saben lo que va a pasar en el capítulo 4. Entonces es un arriesgado paso de fe, porque no saben si va a funcionar o no va a funcionar lo que hemos leído en los primeros 5 versículos del capítulo 3. Ahora, ese es el problema que nosotros encontramos, inclusive en estos versículos. Hay una tensión con la que ha terminado el capítulo 2, y continúa esa tensión en estos primeros 5 versículos. Ahora hay algo que tenemos que tomar muy en claro, hermanos. Esta historia es una historia real, es una historia verídica, es una historia real que está escrita en la palabra del Señor y que tiene un mensaje que está centrado en el Dios de la Biblia. Pero hay algo de drama, si ustedes pueden notar la lectura de los versículos. Hay algo de drama en toda esta historia.
en la que nosotros estamos envueltos, ¿no? Y estamos interactuando, tanto ustedes como yo. Hay algo de drama en toda esta historia. Hemos terminado el capítulo 2, cuando Noemí le había comunicado también a Ruth: vos es el pariente cercano, versículo 20 del capítulo 2. Noemí le había dicho a Ruth: él es uno de los potenciales parientes redentores. Aún seguimos con la atención, hermanos. Para desarrollar este sermón, hermanos, en primer lugar vamos a hablar del trasfondo de los planes de Noemí y Ruth. Lo que nosotros vemos en estos 5 versículos, en cierto modo, como tema, podríamos decir, es el plan que va a desarrollar Noemí y con Ruth, ¿no? Podemos meter a la bolsa también a Ruth, pero vamos a ver interactuar más a Noemí y los planes que ella va a desarrollar para lo que va a acontecer después, al final de este capítulo. Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer algunas aclaraciones, y en primer lugar, el primer punto es el trasfondo de los planes de Noemí y Ruth. ¿Cuál es el trasfondo? ¿No? Hemos mencionado ya algo en el capítulo 2 acerca de este trasfondo. Es acerca del pariente redentor, ¿no? El pariente redentor. Y es algo que a nosotros nos tiene que quedar bien en claro. Quiero hacer otra aclaración, hermanos, y sobre todo también a los jóvenes, ¿no? Lo que nosotros estamos abordando en este libro tiene un estilo literario, ¿no? Es una narrativa lo que nosotros hemos abordado en el libro de Ruth. Y en cierto modo, al decirles que es una narrativa, se tiene que hacer la aclaración que muchos aspectos que nosotros encontramos aquí no son instructivos, sino es una narrativa. Es una historia en la que Dios nos va a mostrar su majestuosidad, nos va a mostrar su fidelidad, su providencia, su soberanía. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tomar en claro. Y vamos a ir entendiendo esta aclaración más adelante. En este cuadro acerca del pariente redentor, vemos dos cuadros que están en el Antiguo Testamento, ¿no? Y son necesarios de entender, para que nosotros entendamos el trasfondo del capítulo 3, de qué es lo que está pasando en los primeros 5 versículos, qué es lo que va a pasar más adelante. Es necesario entender ese trasfondo, ¿no? Y había 2 prácticas en este trasfondo del Antiguo Testamento. Uno era el levirato, ¿no? El levirato, este es un sustantivo, y este viene de una palabra hebrea que se traduce o tiene una connotación de cuñado, ¿no? Eso, el levirato tiene esa connotación, esa traducción, ¿no? Cuñado. Ahora, este levirato es un proceso que, según la ley mosaica, regulaba las costumbres matrimoniales. Es decir, cuando un hombre de la casa, que era un esposo, moría, Dios había provisto maravillosamente que esta mujer que quedara desamparada no se quedase así todo el tiempo, ¿no? No se quedase así sola. Si había un muerto dentro del marco familiar, Dios había determinado la forma en que esto tenía que abordarse. Y eso es el levirato. Una muestra de eso nosotros encontramos en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Estamos viendo el trasfondo de estos planes que Noemí está haciendo en estos primeros 5 versículos, ¿no? Y encontramos este principio del levirato en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Y quiero leer lo que dice ahí la palabra. Dice: cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará. No se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Es algo que nosotros hemos ido hablando ya la anterior semana. En este proceso dice, si uno de los hermanos moría y no dejaba un heredero, su viuda, dice, no debía casarse fuera de la familia. El hermano de su marido, es decir, el cuñado, la iba a tomar, se iba a casar con ella e iba a cumplir el deber del levirato, el deber del cuñado. Dice, el primer hijo que diera a luz esta mujer, con este cuñado, iba a continuar el nombre del hermano muerto, ¿no? Para que el nombre de este que ha fallecido no fuese borrado sobre Israel. Ese es el primer elemento importante que nosotros encontramos aquí. Ahora, cuando hablamos de Ruth y cuando hablamos acerca de lo que va a suceder con vos, en cierto modo, encontramos algo inusual. Si ustedes recuerdan el capítulo 1, hermanos, sabemos que Ruth era nuera de Elimelech.
Elimelech, tanto sus 2 hijos habían muerto lejos de la tierra de Israel. Habían quedado 3 viudas. En ese momento circunstancial, podríamos decir, del capítulo 1, no se podía llevar a cabo este proceso de levirato, ¿no? Y es por eso que nosotros encontramos en el capítulo 1 a una mujer mayor, que es Noemí, incitando a las 2 viudas más jóvenes, diciéndoles, regresen a sus casas, ¿no? Regresen a sus casas. No tienen un futuro conmigo. Van a esperar de que de mí salgan hijos, de que yo tenga hijos, y van a esperar de que ellos crezcan para que ustedes puedan casarse con ellos. Entonces, en el capítulo 1, en ese momento circunstancial, vemos que este proceso de levirato no era posible, ¿no? Por eso una de las nueras, ¿qué es lo que hace? Regresa a su casa, ¿no? Entonces, en cierto modo, nos muestra esta historia que Ruth también tenía esa posibilidad en el momento circunstancial del capítulo 1. Es decir, Ruth no estaba en la obligación de esperar a un pariente redentor. Igual que Orfa podría regresar a su casa, ¿no? Y casarse con otro más joven, buscar otro marido, rehacer su vida como lo hizo Orfa. Eso es lo que nosotros tenemos que notar aquí. Ruth, en cierto modo, no tenía ninguna obligación que le atribuía a ella el deber de criar a hijos a su difunto, ¿no? Por lo tanto, ella no tenía el deber de mantener vivo el nombre de su esposo, ¿no? Eso no estaba regulado por la ley, en cierto modo, y eso lo vemos en Orfa, ¿no? No había un pariente redentor ahí alrededor, y ella se regresó para su casa. Por eso nosotros, en cierto modo, y eso entendemos cuando vemos el versículo 10 del capítulo 3. Miren qué es lo que le dice Boaz a Ruth. En el versículo 10 del capítulo 3 le dice, y él le dijo, bendito seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos, ¿no? Ahí nosotros encontramos esa posibilidad que tenía Ruth, ¿no? De buscar, ya que no había un pariente redentor cercano, hasta el capítulo 1 y tal vez inicios del capítulo 1, ella podía rehacer su vida con otra persona, ¿no? En otras palabras podríamos decir, lo que Boaz le dijo en ese versículo 10 a Ruth es, tú podías ir y haberte casado con un hombre joven, podías ir y haberte casado inclusive en tus tierras por dinero, tú hubieras ido de aquí, hubieras hecho lo que tú quisieres. No hay un mandato sobre ti que te hubiera obligado en ese entonces a tener que esperar a un pariente redentor. Tú te hubieras ido y te hubieras casado con alguien más joven. Pero el hecho de que Ruth siguiera ahí es una indicación del compromiso que Ruth tenía con él. No me ruegues que te deje. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Ruth le dijo eso a su suegra? No me ruegues que te deje. Ruth actuó con mucha misericordia con Noemí. Cuando Ruth le rogó y le dijo, no me ruegues que te deje, no me ruegues que regrese, porque a donde tú vayas yo estaré, donde tú habites yo habitaré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Esta jovencita ahora en este capítulo 3 está cumpliendo la promesa que ella le hizo a su suegra. Es una ilustración del maravilloso compromiso y compasión de una jovencita íntegra, fortalecida, alguien que podría tal vez en cierto modo buscar atracciones potenciales afuera, en su propia tierra, tal vez en el mismo Israel buscar a otras personas. Sin embargo, vemos un fuerte compromiso de esta joven mujer. La segunda imagen que nosotros encontramos en este trasfondo es la traducción de la palabra hebrea Goel, ¿no? El pariente redentor. Goel, que es esa palabra hebrea, que significa redimir o recuperar, ¿no? Aún en eso vemos que el Señor hizo provisión a través de la ley de Moisés, ¿no? Para las viudas, en 2 frentes, y eso hemos mencionado también en la anterior semana. Uno de los frentes en cuanto a este pariente redentor era en relación con el tema de la línea familiar, ¿no? Es decir, este pariente redentor tenía que cuidar de estas mujeres que estaban desamparadas. Pero en segundo lugar, el segundo frente era en relación de los temas de propiedad y posesiones, ¿no? Hemos dicho que muchas veces las personas quedaban pobres
Inclusive esas personas se vendían a extranjeros y llegaban a ser esclavos, pero había un pariente redentor que los podía redimir, los podía comprar, ¿no? En el caso de las viudas, este pariente redentor se casaba con ellas, ¿no? No solamente eso, una familia que ha quedado tan empobrecida ha tenido que vender sus terrenos o sus terrenos están corriendo peligro y este pariente redentor también podía redimir estas posesiones. ¿Y dónde encontramos eso? En Levítico capítulo 25, versículo 25 al 28. Levítico 25, 25 al 28, y en el mismo capítulo, el versículo 47 al 49. Y quiero leer lo que dice ahí, Levítico 25, 25 al 28. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se le devuelva lo que vendió, estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión, ¿no? Esto nos hace referencia a las posesiones. Versículo 47 al 48. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiese vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Y aquí nosotros encontramos esa función que cumplía el pariente redentor, ¿no? Tanto en el aspecto familiar, pero también en cuanto a los aspectos de la posesión, ¿no? De las tierras. Entonces, en esta ley que nosotros encontramos en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, descubrimos a este pariente redentor, ¿no? Tenía responsabilidades de hacer todo lo que fuese necesario para asegurar la tierra y mantener a las personas que eran sus parientes cercanos, ¿no? ¿Cuál era el propósito de Dios con todo esto? Dios con estos preceptos, tanto del Levirato y el pariente redentor, Dios quería preservar un pueblo para sí mismo, ¿no? Para que los nombres de Israel continuaran a lo largo de la línea, para que la propiedad que pertenecía a Israel siguiese con Israel, ¿no? Y es asombroso, hermanos, que estos aspectos de las leyes de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, vemos que ahora Dios va a regular en la historia de una pequeña familia, ¿no? Estos aspectos entran en la vida familiar. ¿Y ahora de quién estamos hablando? De Ruth y Noemi, ¿no? Estos aspectos entran en la vida familiar cotidiana de estas mujeres. Eso es lo que encontramos en el trasfondo de esta historia que se está desarrollando, ¿no? En el capítulo 4, cuando nosotros lleguemos ahí vamos a ver que hay otro pariente redentor, ¿no? Este pariente redentor es más cercano. Aparentemente este pariente no está listo para redimir a Ruth, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a ver, tanto cuando llevemos este capítulo y el 4, que Booz está preparado para dar un paso al frente, ¿no? Redimir a Ruth. Hemos dicho, Ruth en cierto modo no tenía ningún tipo de obligación de esperar a un pariente redentor en el capítulo 1, en la circunstancia que se encontraba en el capítulo 1. Ahora podemos decir, Booz no tenía ninguna obligación inmediata, pero él estaba dispuesto a ayudar, ¿no? Había otro pariente más cercano. Por eso Booz no estaba en la obligación inmediata de hacer esto, ¿no? Y este es el trasfondo en el que se desarrolla estos primeros versículos del capítulo 3, ¿no? Es necesario que nosotros entendamos esto. Quisiera leer lo que dice el versículo 1 para que nosotros podamos entrar ya en estos versículos que estamos estudiando en esta mañana. Y en primer lugar lo que nosotros encontramos es el plan de Noemí, ¿no? Versículo 1 dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas
tú has estado, he aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. ¿No? En esos versículos nosotros encontramos el plan de Noemí. Y en todos los versículos vamos a encontrar a esta mujer mayor que está interactuando. ¿No? En el capítulo 2, hermanos, hemos visto en cierto modo a otra protagonista, era Ruth. Ruth en el capítulo 2 ha buscado el bienestar de su suegra. En cierto modo hemos visto cómo Ruth hace un movimiento arriesgado cuando esta mujer moabita camina por los campos de cosecha, vagando en esos campos, quiere asegurar la comida de un día más para ella y para su suegra. Eso hemos visto en el capítulo 2. Pero ahora, ¿qué vemos en el capítulo 3? Ahora vemos a la otra mujer, Noemí. Noemí busca el bienestar de su nuera. Eso es lo que ahora encontramos. Dos personas que están, en cierto modo, en acción. Hemos visto en el capítulo 2 a esta mujer joven, Ruth. Ahora vemos a esta suegra mayor que va a buscar el bienestar de su suegra. Hemos visto de ella que es una viuda amargada. Era una viuda amargada en el capítulo 1. ¿No? Ahora la encontramos en este capítulo 3, que esta viuda amargada está saliendo de su desesperación. ¿No? Está saliendo de su desesperación para ayudar a su nuera. Y Dios en medio de esto está haciendo grandes cosas que van a culminar en el capítulo 4. En cierto modo, ¿cómo encontramos a Noemí en esta escena que vemos en los primeros 3 versículos del capítulo 5? En cierto modo encontramos a esta Noemí que en su pasado ella se había llamado a sí misma amarga, ¿no? En amargura Dios me ha traído. Y ahora la encontramos tomando acción y en cierto modo ella está diciendo, no me voy a centrar más en mí mismo, no voy a más autocompadecerme. Eso es lo que encontramos en Noemí, cuando ella está tomando acción y está buscando el bienestar de su nuera Ruth. En cierto modo, hermanos, una tentación muy fuerte que nosotros tenemos cuando estamos en tiempo de tribulación, cuando estamos en tiempo de enfermedad o en tiempo de escasez, hermanos, una tentación muy fuerte que nosotros sentimos es autocompadecernos, ¿no? Es sentir autocompasión por nosotros mismos, de la misma manera que lo hacía Noemí en los primeros capítulos. Esa es una tentación que está constante y latente en nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, ese es un pecado también en el que nosotros incurrimos. Es un pecado que refleja que nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos y un bajo concepto de Dios, ¿no? Eso es lo que refleja la autocompasión. Es no tener una visión clara acerca de Dios y simplemente mirar hacia nuestro adentro y decir, yo no merezco esto, yo no debería estar pasando esto, pero simplemente me está pasando a mí, aunque yo no lo merezco. Yo debería estar en otra posición, debería estar allá, pero ahora estoy aquí, ¿no? La autocompasión es tener un alto concepto de nosotros mismos y un bajo concepto de Dios. Pero ahora vemos a Noemí en este capítulo 3, que ella se arrepiente de ese pecado, ¿no? Y sale de la autocompasión con una actitud distinta. ¿Qué está haciendo ahora? Está mirando las necesidades de Ruth. Este es el fruto de alejarse de la amargura. Ahora vemos a una Noemí distinta. Podríamos decir, esta mujer ahora es una mujer inteligente, es amable, está haciendo un gran discipulado, un gran consejo. Es una mujer mayor que está instruyendo a otra que es más joven. Y así es como encontramos a Noemí en estos versículos. Noemí está preocupada por su nuera. Es una comprensible preocupación maternal. Y en este capítulo 3, en cierto modo ya al iniciar y ver el trasfondo de lo que ya hemos hablado en el primer punto, podemos ya tener una idea de lo que está pasando en la mente de Noemí, ¿no? Podemos ya tener una idea cuando ya hemos hablado del trasfondo, ¿qué es lo que está pasando en la mente de Noemí? Noemí va a instar a Ruth a tomar cierta dirección, ¿no? Y en cierto modo ya sabemos qué es la dirección que van a tomar, ¿no? Noemí está funcionando como una armoniosa casamentera en estos versículos. Su propósito, ¿cuál es su propósito? Debo buscar descanso para ti, Ruth. No simplemente porque soy tu casamentera, sino también por lo que he visto que tú has hecho.
Ruth había dado un paso de fe extraordinario cuando ella dejó su propio pueblo, cuando ella era una joven viuda. ¿Puedes ponerte a pensar en eso, hermano y hermana? Tal vez tú no dejarías a tu familia, tal vez no dejarías ni siquiera tu ciudad por ir detrás de una viuda amargada. Pero eso es lo que hizo Ruth. En cierto modo dejó la estabilidad para ir detrás de aquello que era inestable. Y eso nos muestra algo, hermanos. La fe actúa. La fe actúa, no solamente ora y espera, la fe también actúa. En Ruth hemos visto eso en el capítulo 2. Usa sus fuerzas de su juventud cuando ella recolecta alimentos, aproximadamente 35 libras. Y ahora vemos a Noemí. Noemí actuando en sus planes. Está usando su sabiduría y su experiencia. Y dice el versículo 2, ¿no es vos nuestro pariente con cuya criada tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas, ¿no? Lo que nosotros vemos aquí, tal vez en cierto modo es algo que regularmente podemos escuchar en aquellas mamás que son creyentes, ¿no? Y les dicen a sus hijas, ¿sabes, hija? Ese hermano, ese joven, es un buen hombre, es un buen cristiano. Noemí le está diciendo a Ruth, ¿sabes, Ruth? Vos has sido muy amable contigo. Él ha sido muy amable para ti. Ruth, es hora de que hagamos algo. Hoy en día, hermanos, en nuestro contexto, es muy difícil para nosotros leer esto en estos tiempos, ¿no? Sin permitir que muchas tonterías surjan en nuestras mentes, sin permitir que muchas tonterías salgan a flote, ¿no? Estamos hablando de dos mujeres que están haciendo algo extraño, ¿no? Están planeando algo extraño. Descubrir los pies, vemos más adelante. Tirar de la esquina de una manta. En nuestra cultura nosotros tal vez no podemos entender eso, ¿no? Inevitablemente tal vez podemos llegar a pensar de que hay algo sexual allá atrás, ¿no? O que tal vez Ruth está haciendo algo sensual por los consejos de Noemí, ¿no? En nuestra cultura, ese es el peligro que nosotros podemos llegar a entender de estos versículos, ¿no? Ahora, en este versículo 2, Noemí conoce algo que acontecía en su cultura, ¿no? Dice que desde el final de la tarde hasta el comienzo de la noche, el viento se levantaba, dice, del mar. Y todos los hombres, ¿no? Aquellos que habían cosechado, ese era el momento en que ellos trillaban, ¿no? Era el momento en que vos y sus compañeros trillaban en la ladera de la colina, ¿no? Ellos dice que tiraban el grano contra el viento para que las cáscaras fuesen llevados por el viento, ¿no? Y así ellos recuperaban la mejor parte, o podríamos decir lo bueno y lo útil de la cosecha, ¿no? Creo que eso no está muy lejano en nuestra cultura. Si tú alguna vez has sembrado y has cosechado trigo y cebada, sabes que eso se hace también en el campo, ¿no? Yo inclusive lo he hecho con el chuño, ¿no? Para que la cáscara se vuelva. Entonces esa es la figura que nosotros encontramos ahí, ¿no? Y Noemí sabía que eso es algo que iba a acontecer también con vos. Eso es lo que él también iba a hacer como un hombre que había cosechado también el fruto, ¿no? Y en el versículo 3 encontramos en cierto modo ya el clima de ese plan, ¿no? De ese plan que Noemí le va a dar a Ruth. Dice el versículo 3, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer. Noemí ya entendía que vos tenía que realizar esa tarea de aventar la cebada, de recuperar lo más útil. En este versículo 3 ahora encontramos a una mujer que es práctica. En cierto modo va a ser que le va a presentar a Ruth el plan que ella tiene, ¿no? Muchas veces, tal vez aquí muchos han tratado de hacer el trabajo de casamenteros, ¿no? Pero el trabajo que Noemí va a hacer no es un trabajo como el que muchas veces se hace aquí, ¿no? Simplemente le presentas a una hermana, a otro hermano al final del culto y después te escapas, ¿no? Para que se queden solos. Vemos que aquí, en cierto modo, Noemí va a ser bien estratégica, ¿no? Y los aspectos que encontramos en el versículo 3, en el versículo 4, vamos a encontrar su experiencia y su sabiduría. Miren, el versículo 3 le ha dicho a Ruth, lávate, perfúmate tú misma, ponte tu mejor ropa, luego baja a la era, baja a ese lugar donde este hombre va a trillar estos alimentos y va a recoger lo más útil, pero no dejes que él te conozca.
no irrumpas su comida. Si tú eres una dama, no hagas eso. La era un lugar donde estos hombres que habían cosechado separaban el grano de la cáscara, ¿no? Ellos sacaban el grano, sacaban la cáscara y la paja en este lugar que es la era, ¿no? No solamente hacían eso estos hombres en este lugar, ¿no? Dice que ellos también dormían al lado del montón del grano, ¿no? Del grano que habían recuperado, dormían a su lado para proteger de los ladrones, ¿no? Ahora, estos consejos que nosotros estamos escuchando de parte de Noemí a Ruth, en cierto modo tal vez podrían ser un poco ofensivos en nuestra época, ¿no? Que una mujer mayor te diga, ¿por qué no te bañas y te perfumes y te pones tu mejor vestido, ¿no? Sin embargo, en la época era algo muy distinto, ¿no? Hoy podría parecer algo común, un consejo muy común y corriente, tal vez hasta cierto punto algo ofensivo, pero en esa época, hermanos, tenemos que tomar en cuenta que no era lo mismo que en nuestra época. No había agua potable, no había electricidad, y estos consejos que ahora estamos escuchando de parte de Noemí es un tipo de preparación que ella le está haciendo para personas que se casaban en ese entonces. Es decir, si una persona te decía eso, en cierto modo te estaba dando consejos para que tú te prepares para casarte. Si tú hacías eso, te estabas preparando y presentando en cierto modo para un casamiento. Es decir, estas cosas, hacer estas cosas significativas, ponerte tu mejor ropa, ponerte perfume, no era algo ofensivo para ellos. Podemos también ponernos a pensar en el contexto de Ruth, ¿no? ¿En qué situación civil se encuentra Ruth en este momento? Es una viuda, ¿no? Es una viuda joven, es una viuda pobre, probablemente sigue de luto, tal vez ha pasado mucho tiempo de luto después de la muerte de su esposo anterior. Y durante este tiempo, hermanos, de luto, lo más seguro es que las mujeres no se perfumaban, no se ponían perfume. Lo único que hacían las mujeres es vestirse con la ropa que revelara su luto, ¿no? Eso es seguramente lo que hacía Ruth. Así que en este caso, vemos que ahora le está dando consejos sabios Noemí a Ruth, ¿no? Y cuando vos se encuentres con esta Ruth, que está siguiendo al pie de la letra estos consejos, vos se va a encontrar con una Ruth diferente, una Ruth diferente a la que ha visto en el tiempo de la cosecha, ¿no? Los últimos meses. Entonces, estos consejos, en cierto modo, son consejos muy sabios, ¿no? En cierto modo, Ruth, al seguir estos consejos, le iba a decir de manera implícita a vos, ¿no? Ya he pasado suficiente tiempo de luto. Estoy volviendo a mi vida normal. Miren, hermanos, esta mujer, Noemí, una mujer que había vivido en la amargura, una mujer que ya es mayor, es una mujer que ha vivido experiencias, ¿no? En cierto modo podríamos decir, tiene sabiduría práctica. Y eso es lo que le está enseñando a Ruth. Es algo bueno. Vemos a esta mujer mayor que se toma el tiempo para expresar su sabiduría práctica. La más joven escucha. El versículo 5 le dice, haré todo lo que tú me dices. He hecho una aclaración al inicio, hermanos y hermanas. Hemos dicho que el estilo literario de este libro es una narrativa y en cierto modo no es instructivo, hemos dicho, hasta cierto aspecto. Y podríamos decir lo mismo, hermanas, de esto, ¿no? Esta sección, aunque no es algo instructivo, nosotros en otra parte de la Escritura sí encontramos en la palabra del Señor versos que son instructivos al respecto. Cuando nosotros revisamos el libro de Tito, vemos que hay mujeres que son más experimentadas. Y ahí encontramos un libro instructivo, ¿no? Encontramos a mujeres experimentadas. Dice que se unen con mujeres que son de menor edad y se unen con ellas para darles algunos consejos, algunas ayudas en esta vida presente. Podemos unir estos versos y decir claramente que esa es la instrucción que el Señor nos da a través de Tito. Lo mismo que encontramos en la experiencia entre Noemí y Ruth, ¿no? Las mujeres mayores y casadas deben aconsejar a aquellas mujeres que son más jóvenes, ¿no? Y eso es lo que encontramos en estos planes que Noemí está haciendo frente a Ruth y se lo está presentando. Sin embargo, en estos planes, y en tercer lugar, también encontramos un escándalo, ¿no? Encontramos el escándalo en el plan de Noemí. Y quiero que leamos el versículo 4. Y
cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. En este versículo, nosotros encontramos en cierto modo el escándalo en el plan de Noemí. Noemí le dice: asegúrate dónde va a dormir este hombre cuando él se duerma. No quiero que tú vuelvas allí después de que él se haya quedado dormido, y no quiero que vuelvas a los pies de otro tipo, ¿no? Del tipo equivocado. Así que primero no entres mientras él está conmigo. No interfieras, espera hasta que él se haya quedado dormido. Anota dónde él está dormido para que cuando tú vuelvas vayas al amparo de sus pies, ¿no? Y no te equivoques. Y después descubre sus pies. Y eso encontramos en el versículo 4. ¿Y por qué decimos que hay un escándalo en este plan, ¿no? Miren lo que sucede. Vemos algo en cierto modo creativo y algo que en cierto modo despierta nuestro interés, ¿no? Le dice: destapa los pies, échate a su lado y destapa sus pies. Tal vez pensando de manera racional en nuestros días inclusive, sabemos que los pies que están destapados se enfrían más rápido, ¿no? Se enfrían rápido. Y en cierto modo inclusive hoy podríamos decir, es una forma de despertar a una persona que está dormida, ¿no? Destaparle los pies. Esa persona va a sentir el frío y se va a despertar. Pero hemos dicho que este es un escándalo potencial, ¿no? Hay un escándalo en este plan. ¿Por qué es un escándalo potencial? Ruth es una extranjera. Ruth es una extranjera, es moabita. Ruth es una mujer soltera. En cierto modo podríamos decir, Ruth es un don nadie en la sociedad. Ella se acerca con su mejor vestido a Booz, a un hombre israelita. Hemos dicho anteriormente, un hombre entre muchos, ¿no? Era como encontrar una paja o una aguja en un pajar, ¿no? Ruth se va a acercar a este hombre. Un hombre que en cierto modo también era exitoso en la sociedad, en su sociedad, ¿no? Un hombre rico. Y cosas como estas no sucedían todos los días. Ruth, que era una moabita. Los moabitas eran conocidos, como dice también la palabra en Números, ellos eran conocidos por su inmoralidad sexual. Por eso esto es un gran riesgo, es un escándalo. Una extranjera que se va a acercar a los pies y va a destapar los pies de este hombre Booz. Es un gran riesgo lo que va a correr Ruth. Quiero leer lo que dice, lo que leí en un comentario. Un comentarista dice lo siguiente: esta es una acción que nos resulta algo extraña, ¿no? No entendemos del todo. Obviamente es una manera simbólica de decir para los orientales lo siguiente: al quitarle el manto de los pies a Booz, Ruth hará que él sienta el frío de la noche, con el fin de que él pueda entender un poco lo que es estar desabrigado y desamparado. En cierto modo, Ruth está diciendo implícitamente: Booz, yo tengo derecho a un abrigo, yo tengo derecho a la protección que Dios proveyó en la ley, el levirato, el pariente redentor. Tú eres mi pariente, te hago pasar un poco de frío para que tú te des cuenta de la protección que tú tienes que darme. Eso es lo que encontramos en este simbolismo, ¿no? Sin embargo, era algo que Ruth iba a hacer, era algo riesgoso, ¿no? Y encontramos a esta Ruth que está dispuesta a hacer esto que es tan riesgoso. Pero también encontramos a Noemí, una mujer mayor, sabia, que le instruye y le insta a hacer esto, ¿no? Arréglate, ve donde Booz. Es un paso de fe arriesgado lo que Ruth va a hacer, ¿no? Estos planes que encontramos aquí, como hemos subtitulado este sermón, es un arriesgado paso de fe. No es un paso egocéntrico, es humildad, un paso de humildad. Ruth tiene el corazón puro, el corazón de una sierva. Y en el versículo 5 concluye diciendo: haré todo lo que me has dicho. Con estos preparativos que nosotros encontramos en esta, podríamos decir, introducción del capítulo 3, en estos planes que Noemí le dice a Ruth,
En cierto modo vemos los preparativos en la que Ruth va a proponer a Boaz que cumpla el papel de pariente redentor, ¿no? Le va a decir, asume tu responsabilidad que tú tienes como pariente redentor. ¿Qué podemos aprender, hermanos y hermanas, de estos 5 versículos? Nosotros encontramos, hermanos, en la Escritura muchos eventos, muchas historias, ¿no? Pero ahí también nosotros vemos que la soberanía suprema de Dios no impide el proceso mediante el cual Noemí razonó, en la cual Noemí sugirió y en la manera en la cual también Ruth respondió, haré todo lo que tú me mandes. En palabras más sencillas, Dios es soberano sobre todo, pero Dios es soberano sobre todo y eso no lo hace a expensas de la responsabilidad del ser humano, no anula la responsabilidad del hombre, es decir, Dios es soberano sobre todo, pero no a expensas de la dignidad y la responsabilidad de las elecciones de Ruth y Noemí. No a expensas de eso. El papel de Noemí, con todos estos planes y estos consejos que hemos escuchado en estos 5 versículos, el papel de Noemí en relación a Ruth es un papel importante, es un papel crucial. Son consejos que en cierto modo van a poner en riesgo o no van a poner en riesgo a Ruth. Entonces, la soberanía de Dios no exime la responsabilidad del ser humano. Y eso vemos en la vida de Noemí. Ella tiene que dar consejos a su nuera, consejos sabios que no hagan que su vida también sea riesgosa. Ahora, el papel de Noemí en relación a Ruth es un papel importante. Podríamos tal vez compararlo con el papel que los padres tienen en relación con sus hijos cuando se trata del tema del matrimonio. Padres y madres, el papel que ustedes cumplen con sus hijos en relación al matrimonio es un papel crucial, ¿no? Es un papel importante. Ustedes tienen toda la responsabilidad en este aspecto como padres y como madres. Yo y mi esposa tenemos responsabilidad en el aspecto del matrimonio con mi hija. Preparar a nuestros hijos para que ellos en el futuro puedan ejercer su elección en términos del matrimonio. Todo debajo de la supervisión de Dios y de sus padres. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. Entonces, hermanos y hermanas, en el caso de los aspectos matrimoniales, como madre o como padre, tú tienes que preparar y supervisar a tus hijos. Algo que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana y mucho más ahora, y algo que realmente no llegamos a comprender es cómo muchas veces los niños y los adolescentes que prácticamente no se pueden vestir solos, no pueden hacer elecciones inclusive en cuanto a zapatos y tienen que pedir la ayuda a sus padres, no pueden proveerse eso ellos mismos, en cierto modo no pueden hacer casi nada en absoluto por sí mismos. De repente esos adolescentes y niños hacen la elección más importante, una de las elecciones más importantes y más significativas en esta tierra, lo hacen por sí mismos. Es inconcebible. Y como padres es inconcebible que nosotros permitamos eso. Muchas veces estos adolescentes y niños toman estas decisiones sin ninguna supervisión de sus padres. Sinceramente, yo no me avergüenzo de decirles a los más jóvenes y a los adolescentes, aquellos que están en esa etapa en la que tienen cierto interés por otra persona, no me avergüenzo de decirles que, inclusive para poder hablar con mi esposa, yo fui donde mi padre, mi pastor, ¿no? Y le dije, ¿puedo hablar con ella? Ya tenía 28 años, ¿no? Ya tenía 28 años, había terminado una carrera profesional, había tenido la experiencia de vivir en otro país y regresar, y es que se trata de la decisión, o una de las decisiones más importantes en nuestras vidas. ¿Cuál es el problema? El problema es el individualismo. El individualismo en nuestra cultura se ha impregnado inclusive en nuestras iglesias.
Ese es el problema, el individualismo. ¿Y cuál es el problema que ha ocasionado el individualismo inclusive dentro de nuestras iglesias? Ha llevado que inclusive en los aspectos del matrimonio, el matrimonio caiga en un caos. Que el matrimonio se vuelva en una carnicería. ¿Por qué? Porque el individualismo ha hecho que las elecciones precipitadas de jóvenes que no han querido prestar atención a aquellas personas que más amaban. Eso ha ocasionado que muchos matrimonios vivan un caos y una carnicería. Simplemente porque no queremos preguntar a nuestros padres, no queremos seguir el consejo de ellos. Y si tus padres, si tu papá o tu mamá no es creyente, tú tienes aquí en la iglesia hermanos que tienen ya experiencia en cuanto al matrimonio. Tienes a pastores que te pueden aconsejar a cuanto a eso. Por favor, no hagas ese tipo de decisiones por tu propia cuenta. No tomes elecciones precipitadas que después te van a llevar al caos. Una segunda aplicación, hermanos, es que Dios usa incluso las decisiones equivocadas para el bien supremo. Dios usa inclusive nuestras decisiones equivocadas para un bien supremo. Si tú has seguido esta historia desde el principio, tú sabes que en los primeros versículos del capítulo 1 hay algo que está equivocado, hay algo errado en cuanto a las relaciones matrimoniales. Algo que no debería haber acontecido. Es decir, por un lado veíamos a Malón, un israelita, y por otro lado veíamos a Ruth, una pagana moabita, que han contraído matrimonio. Eso en cierto modo nos muestra que inclusive muchas veces Dios usa las decisiones equivocadas para el bien supremo. ¿Y cuál fue ese bien supremo? A pesar de ese error de Malón, Ruth llegó bajo las alas de Dios. Llegó bajo las alas de Dios y llegó a conocer al Dios de Israel y amar a ese Dios. Sin embargo, a pesar de que había esa prohibición de casarse israelitas con gentiles, y a pesar de esa elección equivocada de Malón al casarse con Ruth, y a pesar de que Dios usó eso para el bien, ¿saben? Por eso yo les decía, esta narrativa no es instructiva, no es una excusa para que tú puedas decir, pero mira Malón, se casó con una extranjera. ¿Qué no hace que yo me pueda casar con alguien que no es cristiano y suceda lo mismo? Es que estamos hablando de una narrativa, no de una instrucción. No está diciendo que eso también va a acontecer contigo. Vas a sufrir seguramente. Por eso decía, esta es una narrativa y no es tanto un aspecto instructivo. El hecho de que nosotros encontremos esta aplicación, que Dios usa las decisiones equivocadas para el bien en la vida de Ruth, hermanos y hermanas y jóvenes, no anula las enseñanzas que dicen, no te cases, ni te unas en yugo desigual. No anulan ese mandato. El noviazgo y el matrimonio no son métodos de evangelismo. El hecho de que Dios use incluso los errores del pasado, el hecho de que Dios use nuestros errores del pasado, es un tributo para la gloria de Dios. ¿Ya? El hecho de que Dios use nuestros errores es un tributo para la gloria de Dios y no es un requisito para nuestra rebelión. Así que no te unas en yugo desigual. Pero, hermanos, hemos dicho, Dios usa incluso nuestras decisiones equivocadas para el bien supremo. Tal vez muchos de aquí estamos sufriendo realmente por las decisiones que hemos tomado en el pasado. ¿Sabes? Si tú estás bajo el amparo de las alas del Dios vivo y verdadero, si tú realmente has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, hay una esperanza, ¿no? Dios usa incluso las decisiones equivocadas para el bien. Esta historia nos muestra eso. No debes desesperarte por el futuro debido a los errores en tu pasado. No debes desesperarte por el futuro debido a tus errores en el pasado.
Dios usa incluso las decisiones equivocadas para un bien supremo. Una tercera aplicación, hermanos, es que no debemos confundir la confianza con el fatalismo, ¿no? Nunca debemos confundir la confianza en Dios con el fatalismo. Si nosotros vemos en estos versículos, no encontramos a una Noemí que está sentada y dice, bueno, lo que tenga que pasar, que pase, y que ocurra lo que tenga que ocurrir. Ella le dice, Ruth, límpiate bien, perfúmate, toma tu mejor ropa, baja la era, y cuando descubras sus pies, acuéstate a su lado. Si tú estuvieras en los pies de Ruth, tendrías que confiar mucho en Dios para hacer esto, ¿no? Si tú fueras Ruth. Porque sabemos que Dios no le dice a Ruth de antemano, Ruth, sé que es un riesgo lo que te está diciendo Noemí, pero sabes, Ruth, va a funcionar. Dios no le dice eso a Ruth. Ruth no tiene garantía de que esto va a funcionar. No vemos a una Ruth que ella está yendo hacia la era y está cantando ahí alegremente, yendo y diciendo, me voy a casar, estoy perfumada, y la gente que se cruza con ella dice, ay, qué rico huele esta mujer que se va a casar. No encontramos esa escena en estos versículos, sino ¿qué es lo que vemos? Vemos a Ruth que está dispuesto a hacer lo que le ha aconsejado esta mujer anciana. Va a ir a la era, se va a encontrar con vos. En esta historia que es tan real, que ha sucedido en una aldea pequeña, está dispuesta, así como Noemí, a encomendar su vida a Dios sin reservas. Si tú eres creyente, hermano y hermana, y sabes que en todo lo que te está aconteciendo, no sé, tal vez enfermedad, tal vez realmente estás en problemas muy fuertes, y simplemente dices, sabes, todo lo que me está aconteciendo, no hay nada más que hacer. Hasta aquí realmente llegó todo, ¿sabes? Lo único que tú necesitas, como decíamos al inicio, es arrojarte a la gracia y a la soberanía de Dios sin reservas. Confía en Dios. Muchas veces humanamente podríamos decir como el título, humanamente hablando, confiar en Dios muchas veces es un paso de fe arriesgado. Pero si tú has creído en Cristo, sabes que este paso de fe arriesgado, hablando con una mente renovada y centrada en Dios, confiar en Dios es siempre estar bajo el abrigo del Altísimo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos por esta mañana, por estos 5 versículos, Señor, que nos muestran cómo tu misericordia ha obrado en la vida de una mujer amargada, dispuesta no solamente a aconsejar a su nuera más joven, sino dispuesta también a confiar en ti. Te ruego, Señor, que tú nos enseñes a confiar, Señor, en tu gran soberanía, en tu control y providencia, Señor, sobre nuestra historia. Y nos ayude, Señor, a descansar solamente en ti, Señor, y a encomendar nuestras vidas a ti. No podemos esperar mucho de las cosas que acontecen, ¿no?, o las personas que nos rodean a nuestro alrededor, pero algo que sí podemos decir con toda certeza es que podemos esperar grandes cosas de ti, Señor. Gracias porque en Cristo tú nos has traído, Señor, a una familia, a una fe en la que cuando miramos a un lado sabemos que no estamos solos, sino que estamos contigo. Cuando miramos al otro sabemos que tú sigues ahí, tu Espíritu constantemente está ahí enseñándonos y fortaleciéndonos y mostrándonos nuestro pecado y haciéndonos obrar en arrepentimiento y fe, Señor. Gracias porque nos has traído en Cristo a esta familia y a esta fe. Te ruego que tú alientes, Señor, a cada uno de mis hermanos, los fortalezcas, Señor, y les ayudes aún, Señor, a ver su propio corazón, indagar ahí si hay pecados, Señor, y si hay cosas de las cuales ellos deben arrepentirse y aún deben entregarse, Señor, a ti en confianza absoluta. Gracias por esta mañana que tú nos has dado tu palabra y esta predicación. Te ruego que tu Espíritu, Señor, nos siga edificando, Señor, durante la semana,
nos siga animando y nos siga llevando, Señor, en obediencia a meditar más en tus perfecciones, Señor. Por favor, Señor, da a tu congregación una visión amplia, Señor, y profunda acerca de tus perfecciones, Señor, para que podamos vivir el resto de nuestra vida, Señor, en base a lo que eres tú y no nosotros. Gracias por este tiempo que nos has bendecido con tu palabra. Queremos orar en los méritos de nuestro Señor